Bendiciones, amada familia. Espero que estén bien en cualquier lugar donde se encuentren y escuchen este mensaje. Vengo una vez más a compartir con vosotros esta palabra especial que Dios me dio en esta mañana para ti, para mí, y espero que esta palabra sea de bendición, edifique, cambie algo en tu vida al momento que lo vas a escuchar y así puedas ponerlo en práctica después de escucharla, hasta mejor dicho, desde el momento que lo escuchas, que también Dios te dé este corazón disponible para poner en práctica, retener esta palabra y ponerlo en práctica, porque ella cambiará y traerá algo mejor, diferente en tu vida. Esto es lo que espera Dios de ti, de mí, que en el momento que nos habla, que seamos también capaces de obedecer y hacer lo que Él nos dice, porque para esto vivimos, para agradarle. Aleluya. El mensaje que quiero compartir con vosotros en este día lleva como título: Muévete en lo que has creído. Aleluya, de verdad es un tema muy importante. Me ha edificado muchísimo porque me he sentido tan edificada, me he sentido tan bien de la parte de Dios, porque cada vez que Dios te habla, cada vez que Dios nos habla, es una oportunidad para tomar una nueva dirección, es una oportunidad para cambiar. Y tú que esperas de Dios, que esperas que esta palabra de Dios sea una palabra real, que cambia, que transforma, que vive en tu vida, en el momento que escuchas de parte de Dios, a reconocer que Dios es un Dios de amor, es un Dios que quiere que seamos a su imagen, es un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Que este mensaje tal como me ha edificado y me sigue edificando, así también deseo que tú que lo escuches, que puedas ser lo mismo y que puedas ver la gloria de Dios manifestarse al obedecerle. Muévete en lo que crees. Antes de ir de lleno al mensaje, me gustaría que veamos a la palabra de Dios en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. La palabra de Dios dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitar a la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María.
Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Vemos la historia de María Magdalena después de la muerte de Jesús. En el primer día de la semana, ella se va muy de mañana, como lo hemos escuchado en la palabra de Dios. Y se va muy de mañana al sepulcro y encuentra que el sepulcro está vacío o está abierta. Esto es lo que nos ha dicho la palabra de Dios. Dice que vio quitada la piedra que estaba en la puerta o en la entrada del sepulcro. Y ella a su vez regresa a los discípulos y los va a decir esto. Pero hay algo muy importante en la actitud de María Magdalena. Uno, la palabra de Dios dice que aún era muy oscuro, pero ella se va al sepulcro. Y otra anécdota, otro acontecimiento muy importante que me ha llamado la atención es cuando va a los discípulos, no va a dar la noticia a todos los discípulos, sino a unos 2 discípulos muy especiales. Pero antes de ir allá hasta donde da la noticia, la palabra de Dios, como nos dice el título del mensaje, muévete a lo que crees. Me gustaría que podamos aprender mucho lo que Dios nos quiere hablar aquí de muévete a lo que crees. La gente no hace las cosas por hacer. Hay algo que nos motiva, que nos empuja a tomar ciertos riesgos, a hacer ciertas acciones. ¿Por qué? Porque más bien antes de hacer entendemos del por qué hacemos estas cosas. El por qué hacemos las cosas. Y yo me digo, en la salida de María Magdalena a la casa muy oscuro, sabía por qué lo hacía. Podía haber esperado las 2, las 8, las 7, a pesar de que no se le vienen contando como vamos a decir, una gran seguidora de Cristo o sea, como se puede mencionar aquí a Pedro, al discípulo amado, a los de Jacobo. Cuando se encuentran, vemos hasta en la elección de los discípulos, no aparece ahí. Hemos leído de ella, de su encuentro con Cristo, cómo Jesús le suele liberar, cómo Jesús le suele ayudar, pero no nos hablan. Era fiel seguidor, un ejemplo, era fiel seguidor, era de entre los apóstoles, pero ¿por qué ella es la persona que se levanta muy de mañana, muy temprano? Los discípulos, Pedro, demás, quedándose en casa. ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice, muévete en lo que crees. Esto es muy importante. El movernos a lo que creemos te va a hacer que hagas ciertas acciones que tal vez a la gente no van a terminar de entender por qué lo haces. Y vas a encontrar que si es en la fe, la gente puede pensar que ya eres loca, la gente puede pensar que eres extremista. ¿Por qué? Porque ellos no entienden, no conocen tu intimidad, no conocen la relación que tú tienes con Dios. Y María Magdalena, vemos aquí, no miró que pues como Pedro es el líder ahora, o como Pedro son los superiores, son la gente que están encima de nosotros, pues diciéndolo así a nivel jerárquico, que podemos decir que Pedro era de la gente que estaba muy cercanos a Jesús. Pero María Magdalena no miró
todo esto para poder acercarse a Dios, para poder ir al sepulcro. Tampoco tomó en consideración el tiempo que hacía, la hora que era. ¿Por qué? Porque había algo en su corazón que le motivaba, que le empujaba a ya sea ir de noche, como no tener que esperar que la gente lo haga, porque ellos son los líderes, porque ellos son los pastores, porque ellos son lo uno, lo otro, no, sino ella se sentía hacerlo por lo que ella sentía, por la relación que tenía con su Dios, con su Jesús. Y esto es lo que la palabra de Dios nos quiere revelar muchos hoy en día, ya sea dentro de las iglesias o en la familia. Muchas veces nos gusta dar excusa, no soy yo la persona que lo tiene que hacer, sino más bien tal persona. No, yo no soy el líder, no, yo no soy el pastor de la iglesia, no, yo no soy tal, por lo que yo no puedo hacer. Pero Dios te quiere hacer entender que por qué es importante la relación, la intimidad con Él, con Dios, porque cuando a la intimidad, ¿cómo lo puedo decir? A la dimensión que es la relación con Dios, a la dimensión, a la posición que Dios ocupa, que tienes a Jesús en tu corazón, te va a hacer también hacer las cosas para Él de una cierta manera, por la convicción que tienes de Él, de Dios, por lo que sientes por Él, por lo que reconoces que Él es en tu vida y lo que haces en tu vida. Muchos te pueden llamar loca, muchos te pueden llamar, te pueden decir ya ha perdido la memoria por ver ciertas decisiones, por ver ciertas cosas que haces, pero yo te quiero animar, como la palabra de Dios nos dice hoy, muévete a lo que crees, no te muevas por lo demás, por las opiniones de la gente, muévate a tu convicción, al Dios que conoce, a lo que Él pide de ti, a lo que Él espera de ti, a lo que te ha llamado y a lo que sientes que Él ocupa en tu corazón. María Magdalena no consideró la hora, no consideró quién era el superior o el inferior, sino más bien la relación, lo que él sentía que quiero estar ahí. Él tenía su convicción, él sabía del porqué, y dirigirse a la tumba aun cuando otros no estaban ahí. Muévate a lo que crees. Quiero decir a alguien a través de este mensaje, Dios es superior que todos y que todo. La palabra de Dios dice, María Magdalena suele ir a llamar a los demás discípulos, a darles la noticia. Esto es lo que he encontrado en el sepulcro. ¿Y qué pasa? Los demás discípulos suelen venir y suelen confirmar que el cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo, no estaba ahí. Pero ¿qué pasa? Vemos que ellos suelen regresar a casa, decirlo así, suelen regresar y encontrar a los demás discípulos. Pero ¿qué pasa? María se queda. Aun cuando ella sabe o ya han confirmado, porque Pedro y el otro discípulo entraron dentro del sepulcro y confirmaron que efectivamente el cuerpo no está ahí, pero aún así María no regresó a casa, sino siguió sentado, esperando, estando ahí junto al sepulcro, llorando. Estaba ahí. Te preguntas, ¿y por qué María no regresó? ¿Por qué María Magdalena no regresó con los demás discípulos? ¿Por qué se quedó sentada
llorando. La gente hace las cosas por lo que creen, por la convicción de lo que tienen en ellos. Y María Magdalena, el hecho de quedar ahí, ella se queda como esta persona. La palabra de Dios dice que ella suele quedar junto al sepulcro llorando, aun cuando sabía que dicen que el cuerpo de Cristo no está ahí, pero se queda en el sepulcro llorando, como alguien que dice, ¿qué me interesa? Al menos la esperanza, esta es la esperanza de mi vida. Había algo en su corazón, tenía una relación, sentía algo profundo. Me imagino que María Magdalena estuvo ahí en la tumba observando. Ahí estaba el Señor, estaba ahí recordando quién era su Señor, qué cosas, y no podía regresar porque para ella era un lugar especial donde se encontraba el Señor, donde su cuerpo estaba. Muchos hemos podido ver ciertos acontecimientos, gente que han perdido a la gente. Tal vez esta persona, vamos a ver, he visto a gente que si es una foto, tú vas a ver como siempre está ahí llorando, mirando la foto. Siempre recuerda, su corazón le habla de esta persona, le habla de quién es esta persona en su vida. Y vemos a María sentado junto a la tumba. Me imagino, no tenía foto, pero la tumba reflejaba le reflejaba a Cristo, donde podía mirar, podía estar cerca, aun cuando ella sabía que el cuerpo ya no está ahí, pero tenía ahí esta tumba como una imagen, como algo que tenía de Cristo, y como alguien que dice, si me voy a casa, me iré, no tengo foto, no tengo algo que me puede recordar, que me puede consolar, que me puede hacer sentirme cerca de Él. Se queda en la tumba llorando. La palabra de Dios nos dice que, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó a mirar. Era como si dentro de ella había algo que le decía, o sea, aún sentía esta esperanza, no podía salir. Te preguntarías, ¿qué miraba? Si ella sabía que ya no había nada dentro, pero ¿por qué seguía mirando? ¿Por qué seguía sentada? Muchas de las veces, las experiencias que hemos tenido con Dios en nuestras vidas nos hace que la posición que tú pones a este Dios en tu vida, en tu corazón, te hace que otros no pueden entender la manera que vives, la manera que operas. ¿Por qué? Porque tú sí tienes la imagen perfecta, tu corazón sí tiene este historial, tu corazón sí puede terminar de describir quién es Dios en tu vida. Tu corazón sí puede terminar de hablar de tu historia con Dios. Por eso muchos no pueden entenderte, y es muy importante y tienes que entenderlo, y muchos no van a terminar de conocer, de entenderlo, porque no es algo que puedes terminar de explicar, sino es algo que está en ti, algo que es que solo tú y tu Dios podéis entender esta relación. María Magdalena, que está en la tumba llorando, recordando
quién es Dios en su vida, recordando las cosas que Dios ha hecho en su vida, recordando qué es lo que ha sido Dios, Jesús en su vida. Y está ahí sentado como alguien que dice, aquí era mi esperanza, o aquí es mi esperanza. Yo sé, tú lo has hecho. O sea, la tumba era como si imagen, ya que no podía ver a Dios, no podía ver a Jesús, pero podía mirar la tumba y su corazón poder expresar, y por ello ella lloraba. Tal vez la gente no podían entender por qué lloraba. Tal vez la gente no puede entender por qué cuando estás en la presencia de Dios tú lloras. Cuando estás en la presencia de Dios agradeces, porque tú eres la persona que eres. Porque tú sí mejor entiendes quién es Dios en tu vida. La palabra de Dios dice que mientras María estaba sentada ahí llorando, es cuando ve a 2 ángeles. Y los ángeles le preguntan, mujer, ¿por qué tú lloras? Les da una respuesta. Dice, lloro porque han llevado a mi Señor. Aleluya. Él dice, a mi Señor, el Señor de mi vida. Está describiendo quién es Jesús en su vida, quién era Jesús en su vida y por qué razón estaba ahí llorando, por qué no volvió a casa, por qué no podía parar de llorar. Porque no dice que han llevado a nuestro Señor, no dice que han llevado a nuestro Dios, no, dice han llevado a mi Señor. Y por eso estoy aquí, porque busco a mi Señor, estoy en busca de mi Dios. Le han llevado, no encuentro a mi Señor. Refleja ¿qué decía Jesús en su vida? ¿Qué consideraba a Dios? ¿Cuál era la posición de Jesús en su vida? Mi Señor. Y no tenía miedo de decirlo, aún con gente que no conocía, con gente que nunca había hablado, ni sabía de dónde vienen, pero como estaba desesperada por su Señor, no le daba miedo, o sea, se sentía poder fácilmente expresar quién era Jesús. Y esto es lo que cuando ponemos a Dios, cuando Dios ve la posición que le ponemos en nuestras vidas, Él también se manifiesta a lo que Él ve de nosotros, a lo que ve que le consideramos y le tomamos en nuestras vidas. Después es cuando aparece Jesús y le hace la misma pregunta, pero Jesús le dice, ¿qué buscas? Aleluya, vamos a leer. Dice en 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? 1. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Aleluya. Ella viene ya a tomar responsabilidad. Dice que aun cuando otros yo lo llevaré el cuerpo. Él dice, cuando Jesús le dice, ¿qué buscas? ¿Por qué lloras? ¿Qué buscas? Así que ella no solo que se sentó para llorar, sino también pone la acción de buscar. Está buscando el cuerpo. ¿Dónde se ha puesto el cuerpo? Los demás discípulos solo suelen venir a ver, a mirar, a checar si lo que han dicho es cierto. Pero aun cuando ella sabe que sí, se ha confirmado, no está.
Pero la palabra no nos dice que los discípulos buscaron el cuerpo, sino dijeron que vinieron a confirmar, bajaron y vieron que no había el cuerpo y regresaron. Pero María no sabe, no ve el cuerpo y no se para porque no lo veo y ya está, sino también busca el cuerpo. Y otra cosa que añade, dice, cuando responde a Jesús sin saber que era Jesús, le dice: si tú sí lo has llevado, dámelo, dime dónde lo ha puesto, yo lo voy a llevar. O sea, es de una persona que dice: no importa las consecuencias, no importa lo que me cueste, lo único que quiero es estar con mi Señor. Estar con Él, estar cerca de Él, es lo que necesito, le necesito en mi vida, que esté en vida, lo necesito, y aun cuando no esté, es de una persona que dice que haya en momentos buenos, quiero estar con mi Dios, y en momentos malos, quiero estar con Él, porque yo sé quién es para con mi vida, quién es en mi vida, yo sé que lo que Él hace en mi vida, yo sé que lo que es en mi vida. Aun cuando ella sabe que solo están hablando del cuerpo sin vida, pero ella dice: aun cuando es solo cuerpo, pero dámelo a mí, yo mismo lo llevo. Es de una persona que se muestra el amor de Dios, la posición que Dios ocupa en su corazón, en los buenos y en los malos. No importa que el momento ahora actual es difícil, pero es de una persona que dice: aun cuando ya no hay esperanza para mí, pero lo único que quiero es estar con Él, es estar en su presencia, aun cuando sé que ya no hay esperanza en lo que he venido a buscar, aun cuando sé que está confirmado. Oh, tú puedes decir hoy a Dios, alguien te puede hablar de tu fe, pero tanto tiempo que tú estás en la iglesia, solo pasa en la iglesia, solo nos habla de Cristo. Pero ¿qué es lo que Dios, Dios vemos que te está haciendo? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que, mis hermanos, no amamos a Dios por lo que Él nos hace mayormente? Le amamos por lo que Él es en nuestras vidas. Él es nuestro Dios, y el precio que Él ha pagado para que seamos lo que tú eres hoy, lo que soy hoy, no se puede comparar. Este precio ni siquiera por el dinero no se puede comprarlo, no se puede compararlo. Ame a Dios con tu corazón, sin importar lo que tienes ahora o lo que no tienes. María Magdalena es una persona que nos enseña, que estuvo ahí, que dice: aun cuando he venido a buscar, aun cuando ya no hay esperanzas de que vive, pero aún su cuerpo, que es un cuerpo sin vida, yo lo puedo llevar. Él es mi Señor. No le voy a rechazar porque es un solo cuerpo. No lo voy a abandonar por las situaciones difíciles. No voy a abandonar a Dios porque yo no he encontrado lo que necesito. No voy a dejar a mi Dios porque no trabajo. No voy a dejar a mi Dios porque no he encontrado un mejor trabajo, porque no tengo hijos, porque no estoy encontrando la salud. No voy a abandonar a mi Dios por esto, porque en los momentos difíciles es mi Señor, y en los momentos buenos Él es mi Señor.
María Magdalena es una persona que muestra la posición que Dios ocupaba en su vida, la posición que tú y yo que hemos aceptado al Señor, Dios nos ha hecho la gracia de conocerlo. No sirvas a Dios por la gente, no sirvas a Dios por lo que tú tienes, por lo que dispones. Sirva a Dios, crea en tu Dios por quien Él es en tu vida. Hay testimonios que no puedo terminar de dar en mi vida, porque mi vida refleja que Dios existe. Si existo es porque Dios existe, Dios vive y Él ha hecho lo que soy. Aleluya. Que las circunstancias no te hagan fluctuar, no te hagan regresar a casa, no te hagan salir desesperado, regresar sin esperanza. No, aún en momentos difíciles, aún puedes esperar en Jesús. Aún cuando duele, aún cuando lo necesitas, siga esperando en Él, siga viéndole como tu Señor, siga amándole como tu Señor. La palabra de Dios dice que Jesús le suele decir: mujer, ¿qué buscas? Y dice: busco a mi Señor, busco a mi Dios. Estoy aquí porque le busco. Él es mi Señor. Aleluya. Él es mi Señor y Dios necesita. Y esto nos hace ver por qué los misterios de la palabra de Dios. ¿Por qué María Magdalena, a pesar de poder llamarlo de entre los pequeños discípulos, si lo quieres decir así, o de entre gente que no se cuentan tanto en la Biblia, que estuvo con Jesús, hizo esto, hizo lo otro, pero ¿por qué Dios se manifiesta a él? ¿Por qué fue la primera en ver a Cristo? ¿Por qué fue la primera, la persona que después de la resurrección de Jesús le dice, le manda una misión, le envía a un mensaje, le da un mensaje? Ella estuvo allí, no dejó, no abandonó, no regresó, no tiró la toalla por la dificultad, por las afirmaciones que le decían que no, ya ropa, Jesús ya no vive, ya no está. Aún así seguía buscando. Y esto es lo que pasa. Dios se revela a los que le buscan, y le buscan con un corazón verdadero, le buscan con todo el corazón, porque ellos se dicen: Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi todo. Yo no le busco. Me puedas llamar loca, me puedes poner el nombre que quieras ponerme, pero mientras yo sé quién es Jesús en mi vida, no me importa que la gente regresen, no me importa lo que me llamen. Lo que me interesa es mi relación, que esté yo con mi Jesús. Aleluya. Dios se revela a estos corazones que le sirven, que le aman de todo corazón, que le buscan no por la circunstancia, no porque ya estás en problemas, sino porque Él es tu Dios, porque tú le necesitas, porque estás agradecido, porque tu corazón reconoce quién es en tu vida y qué es lo que Él hace en tu vida. María Magdalena, Jesús no se revela a Él por revelar. Podemos ver porque fue la primera en ver a Jesús.
Dios se revela a la gente que le busca con todo el corazón. Tú tienes la oportunidad, si tu atención tú tienes la oportunidad hoy de poner a Dios como tu prioridad, tu Señor, tu Salvador. No estar en Cristo porque mi padre me llevaron a la iglesia o porque tal razón, porque tú le conoces, porque tu corazón puede describir quién es Él para ti. Y Jesús se manifiesta a ella y le dice: ve a decir a mis hermanos que subo a mi Dios, a que es a vuestro Dios. Ya le dice: a tu Dios, este Dios que estabas, este Señor tuyo. Oh, Jesús le está confiando, que tú has tomado como tu Dios, como tu Señor. Dios también. Por eso la palabra de Dios dice que Dios conoce los que son suyos. Le dice: ve a decir a mis hermanos, subo al Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Suele ver el corazón de María Magdalena, suele ver que Él no llamaba. La palabra nos enseña, María Magdalena no era como todos. Ella tenía una relación especial, íntima con Dios, y aun cuando no se le cuentan como ella fue, pero esto marca su historia. El corazón, quién era Jesús en su vida, y Jesús se revela a él, porque él le tuvo como su Dios cuando vivía y cuando no vivía. Hay ciertas cosas acontecimientos que suceden, que mucho solemos decir vulgarmente. Cuando estás en dificultad, ahí realmente entiendes quiénes están contigo y quiénes no. María nos enseña la palabra que Él podía manifestar, mostrar realmente quién era Jesús en su vida y en su corazón. Aleluya, su Señor. Y María Magdalena es la que regresa a los grandes, a los discípulos, a los apóstoles y a los demás a decirle: he visto al Señor, Él se ha manifestado y me ha dicho que os diga. Aleluya, Dios se revelará. Tú que le has tomado en tu corazón, los que cogen a Dios y le dicen y le tienen esta estima, este amor, esta posición, se revelará a ti tarde o temprano, aun cuando la gente no conocen de la relación con tu Dios, aun cuando la gente no te ven de entre los grandes. Este amor que tienes a Dios en lo secreto, en lo profundo, déjame decirte, algún día el Señor se revelará a ti y te enviará y se manifestará y hará que tú ya te presentas delante de los grandes, delante de otros, hablarles de Él. ¿Por qué? Porque tú le has podido ver y le tienes y le conoces. El Dios que sirves en lo secreto, que oras en lo secreto, se mostrará en lo público. ¿Quién eres y qué Dios oras? Me imagino que los de Pedro y otros discípulos se dirían: pero si nosotros también estuvimos allá, ¿pero por qué no le pudimos ver? Puedes estar en una multitud, puedes venir, puedes servir a Dios. Tal vez
lo haces por la gente, porque te han comentado y tú vas corriendo, porque te han dicho y tú vas y porque lo haces. O sea, tú tal vez no lo haces porque no le buscas a Dios, porque sale de tu corazón, sino lo haces porque otros sí te empujan, otros sí te arrastran. Pero Dios te quiere decir: muévate en lo que crees. Cambia tu relación, la manera que tú ves que sirves a Dios, que consideras a Dios. Cámbialo. Y si puede, hacerlo con todo tu corazón desde este momento. Dios quiere decirte a ti, a mí, que Él se revelará. Él se revela a los que de corazón verdadero le buscan, a los que realmente le consideran como su Señor y su Salvador. Él se revelará. Coge a Dios, que Dios te bendiga.